Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con don Pío Moa, aquí una hora con la historia, una hora en Informa Radio con don Pío Moa. Don Pío, ¿cómo estamos? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias. Bueno, hoy un episodio más, pero antes, como siempre hacemos, vamos a hacer mención a reflexiones en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa, porque la situación política, la verdad es que cada vez está más enrarecida con un gobierno que se ha echado al monte, ¿no? Ya incluso boicoteando una prueba ciclista a nivel mundial, como es la Vuelta Ciclista a España. Sí, bueno, eso es un aspecto, ¿no? Verdaderamente, yo creo que este fulano y su gente están bastante enloquecidos, ¿no? Y muy preocupados por el auge de Vox, claro está. Pero yo creo que ahora mismo está en las últimas. Están saliendo ya informaciones, algún libro sobre digamos, lo que es la historia del Saunas, ¿no? Del fulano de la Moncloa, ¿no? Y de su familia, que tiene un historial ligado completamente a la prostitución, a negocios de ese tipo, ¿no? Sí, claro. Y eso está saliendo ya con pelos y señales. Y yo creo que eso ya va a ser demasiado. Imparable. Realmente que hayamos llegado a esta situación es increíble, ¿no? Pero lo más asombroso de lo que está pasando no es que la familia de este hombre y este hombre mismo pues sean lo que son y hayan llegado a donde han llegado. Lo más asombroso es cómo han, vamos a decir, asustado y logrado la colaboración pues de obispos, del monarca, de los jefes del PP, de grandes empresarios, de jueces. O sea, ¿cómo es posible? O sea, esto es el fin de un régimen. El fin de un régimen ya fue con la firma de la amnistía golpista, ¿no? Uh-huh. Pero, en fin, esto es una situación, ya digo, que yo creo que no tiene precedentes, ¿no? Que los dirigentes de un país sean gente relacionada con la prostitución, no ya la corrupción en general. Corrupción siempre hay en todos los regímenes. Una cosa es que lo mismo que hay delincuencia, una cosa es que sea tolerable, sea soportable o que sea insoportable, y la actual es insoportable, pero que se llegue además a esta mezcla ya de prostitución, de drogas, porque también está la cuestión de las drogas. Se está denunciando cómo están funcionando los narcos con total impunidad, ¿no? Y tenemos también, en fin, lo de los sindicatos, etcétera, ¿no? Por cierto, claro. Sobre esto recuerdo que esa idiota, porque es una completa idiota, ¿no? Pero también es otro aspecto de la situación, de la degradación a que ha llegado el régimen del 78, ¿no? De la Yolanda Díez. Yolanda Díez, vamos, es brutal. Decía que Espartaco era un sindicalista, ¿no? Sí, yo le hice un breve comentario en Twitter, ¿no? Dice, debe ser un error histórico, porque no hay noticias de que a Espartaco fuera adicto a las gambas, las putas y la cocaína, que es lo típico de nuestros sindicalistas, ¿no? Sí. En fin, este tipo de cosas. Pues hemos llegado a esta situación. Es ya más de lo que se puede tolerar en cualquier caso. Y yo creo que este hombre y los suyos van a terminar en la cárcel, que es donde deben estar. Sí, no tengo ninguna duda. Aparte de eso, voy a exponer algunos puntazos sobre la actualidad, ¿no? O sea, por ejemplo, es significativo que las lenguas regionales, que antes eran habladas con naturalidad por mucha gente, pues ahora los políticos pretendan meterlas a la fuerza y con imposiciones a todo el mundo, inventándose de paso agravios y victimismos para envenenar a la gente. Oiga, yo hace poco estuve en Galicia y una señora que siempre había hablado en gallego, me decía que en el franquismo, una señora ya de edad,
que en el franquismo habían prohibido el gallego. Bueno, Dije, pero hombre, usted siempre ha hablado gallego. ¿Quién se lo prohibía? Pero se llega a este grado, ¿no? A este grado de... En fin, hay muchas cuestiones, muchos puntos en los que se puede tratar simplemente con un par de frases, ¿no? Por ejemplo, es sorprendente que la historiografía y el análisis político en España apenas han dado valor más que anecdótico a la condena del franquismo por Aznar en 2002. Una condena que cambiaba toda la historia desde la transición. Aznar anulaba el referéndum del 76, en fin. Y por otra parte era una condena al propio PP, a la monarquía y a todo lo que se había hecho partiendo del franquismo y que no podía ser de otra manera. Bueno, pues esto, lo mismo que el propio referéndum del 76, pues ha sido medio olvidado en la historiografía española, ¿no? Y lo mismo el significado ¿cómo se dice? El significado de la amnistía. Sí, sí. La amnistía es el fin del régimen del 76. Un régimen que en principio era democrático, que según el referéndum del 76 venía directamente del franquismo porque no podía venir otra cosa. El franquismo no tuvo oposición democrática, ¿no? Y que fue, en fin, ya en la Constitución ambigua y muy deficiente, pues iba mal, ¿no? Pero vamos, se podía haber solucionado, había posibilidades de reforma, ¿no? Pero con la condena de Aznar ya no las hubo. La democracia entró en involución hasta el golpismo en lo que está ahora plenamente, ¿no? Uh-huh. Y hay que reconocer también otro aspecto de la condena de Aznar al franquismo, porque hemos estado viendo en estos días cómo al caer la Unión Soviética se creó una situación que definía Fukuyama como el fin de la historia. Uh-huh. Que evidentemente la cosa no ha resultado como parecía que iba a resultar, pero en aquellos momentos sí lo parecía. Era la sustitución de la política por la economía, es decir, los nuevos regímenes, las democracias liberales, pues prácticamente no tendrían política, sería más bien la gestión de la economía, porque no había otra alternativa, ¿no? Y, bueno, cierta visión de la economía, ¿no? Como diría el sucesor de Aznar, Rajoy, la economía lo es todo. Ellos piensan así, Aznar lo pensaba así. Y eso, junto con la impresión de un triunfo absoluto de USA y de la democracia liderada por USA. Era preciso, por tanto, como ellos decían, ser realista y mirar al futuro, y ponerse con entusiasmo a las órdenes de USA o bajo su tutela, aunque ello significase satelizar a España. Además, pesaba en la mentalidad de Aznar el antifranquismo de la Unión Europea, que la Unión Europea era antifranquista, no tanto porque el franquismo no fuera democrático, ¿no? La Unión Europea nunca tuvo inconveniente en cooperar con diversas dictaduras, incluida la soviética, ¿no? No tanto por eso, como por haber diferenciado a España del resto de Europa occidental, al haberla librado el franquismo de la guerra mundial y de la deuda deuda moral, política y al final económica con los ejércitos useño y soviético, indirectamente el soviético. Es así. De ahí que para completar lo que llamaban la entrada en Europa, el antifranquismo fuera de rigor. Quiero recordar que el problema de España, en definitiva, queda definido por dos alternativas, en mi opinión, falsas. Una es la de Ortega, en que España es el problema y Europa la solución, que podría tener algún sentido si a partir de eso se hubiera generado una historia, un análisis, en fin, de todo tipo sobre Europa, pero no ha producido nada. Es decir, la bibliografía y el análisis histórico de España sobre Europa casi no han existido. Era una cuestión de fe,
una Europa imaginaria que iba a resolver todos nuestros problemas. Una cosa realmente absurda, ¿no? Pero hasta ahora ha sido así y ha dado lugar a grandes perjuicios. En cuanto a la otra alternativa, la de Menéndez Pelayo, de identificar a España con la Iglesia, con el catolicismo, la Iglesia en general, bueno, pues esto históricamente ha habido algo de eso en el siglo XVI, etcétera, aunque la cultura de España entonces, bueno, el Quijote no se puede decir que sea una obra católica y otras muchas cosas, ¿no? Sí. Ni la Celestina, bueno, ni el cruce de del Océano Atlántico y el Pacífico, propiamente no son cosas que tengan mucho que ver con la religión. Pero aparte de eso, digamos que la Iglesia quedó un tanto anquilosada en España desde mitad del siglo XVII. ¿Verdad? Y bueno, hasta el punto de que, como expongo a menudo, en el Concilio de Trento, la intervención intelectual de España fue fundamental. Pero en el Vaticano II pasó, vamos, sin la menor influencia. Y eso indica cómo esta identificación entre España y el catolicismo, bueno, no hay que olvidar la frase de Jesús: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí esto se ha confundido y esto fue... quizá el fallo más fuerte del franquismo fue esta confusión que hizo que efectivamente la Iglesia en el Vaticano II pues privase al franquismo de futuro, ¿no? En un sentido ideológico, ¿no? Bueno, pues estos son algunos puntazos. Quiero decir también que en la situación internacional España no puede ni debe ser aliada de Rusia, pero tampoco puede ni debe ser aliada de los intereses representados por Gibraltar, Ceuta y Melilla. España debe y puede ser neutral, lo que exige, claro, acabar con el bipartidismo PSOE actual, ¿no? Mientras estén estos en el poder es imposible. España tendrá un ejército cipayo a las órdenes de los intereses representados en Gibraltar. Será un país casi vasallo de Marruecos, porque actualmente es lo que está ocurriendo. Será un país en que sufra una especie de invasión islámica. Y bueno, efectivamente, como decía alguien en Vox, se ha llegado a una situación en que la solución es mala, pero sí, hay que elegir entre una solución mala y otra peor. La solución mala es la de expulsar a una masa de gente que ha llegado ilegalmente o que está infringiendo las leyes, o que al mismo tiempo que ha sido nacionalizada, marroquí sobre todo, manteniendo al mismo tiempo la obediencia al sultán de Marruecos, etcétera, ¿no? Todo eso es una mala solución, pero peor solución es que acabemos como Francia o Inglaterra, en lo que están ya para ellos la solución va a ser mucho más difícil, ¿eh? Es decir, hay que parar esto antes de que nos ahogue. Y por eso digo que la neutralidad es necesaria, porque incluye también a Marruecos. No olvidemos que la OTAN no protege a Ceuta y Melilla, y no la protege porque la OTAN considera que esas ciudades deben ir a Marruecos antes o después, no por otra cosa. Y por otra parte, la OTAN para nosotros es Gibraltar. Y es también otra cosa, aunque oficialmente no sea una base de la OTAN, es una base de Inglaterra, que es el segundo país de la OTAN, ¿no? Y no hay que olvidar también las bases useñas aquí, que son completamente innecesarias para nuestra defensa. No es que sean innecesarias, que son perjudiciales, porque nos pueden hacer blanco en una guerra que no es de nuestro interés tampoco. Y cuando dicen que es difícil la neutralidad, claro que es difícil. Mucho más difícil fue en la Segunda Guerra Mundial, y se consiguió, ¿no? Pero para eso hay que tener voluntad y unas ideas claras y una estrategia clara para llegar a ella. Hay países neutrales en Europa, ¿no?
Irlanda o Austria o Suiza. Hasta hace poco eran Suecia y Finlandia, y ahora están allí habiendo una resistencia creciente a esa decisión de entrar en la OTAN, porque es una decisión que está preparando una guerra en Europa. Y yo lo que decía, bueno, lo que hay que preguntar a los españoles es, ¿está usted dispuesto a luchar por unos intereses que no son los nuestros? Claro. A mandar a sus hijos de carne de cañón para unos intereses que en definitiva, insisto, están representados por Gibraltar. Como estos son algunos de los puntazos que quiero poner ahora para comenzar la sesión. Sí, sí. Y vamos a ver vamos a seguir un poco, hablando de otra situación internacional. O sea, Starmer y Macron pues están llevando a sus países a una situación sin salida, al borde del caos. Y es de esperar que los dos caigan pronto, igual que el nuestro, el Saunas, ¿no? Si caen, eso será una esperanza de paz para Europa. Y para el PP y el PSOE, pues es una esperanza de que no tengan ocasión de usar a los españoles como carne de cañón, de Gibraltar incluso. Hay que decir esto, Gibraltar no es una anécdota ni algo que no tenga importancia, tiene una importancia fundamental. Algún idiota dice, bueno, ¿y qué nos importa esa roca y ese pellón? Oye, a los ingleses les interesa mucho, ¿verdad? ¿Será que son tontos? ¿O el tonto es usted? Claro. Pero de esos hay muchos. Bueno, sí. Vamos ahora con otro aspecto, seguir con algo que ya habíamos empezado, que es la crítica a la historiografía tipo anglómano, representada aquí, entre otros muchos, por Varela Ortega, José Varela Ortega. Hemos visto cómo recogía toda la propaganda antifranquista que venía del interés y de la concepción inglesa, tal como otros cogen la que venían del interés y la concepción soviética o marxista, ¿no? Varela Ortega no es marxista, pero es anglómano, lo que llamo anglómano. No anglófilo, sino anglómano. Es un grado más, ¿no? Pues veíamos como decía que la neutralidad había sido desastrosa para España, una catástrofe, que la posguerra, bueno, peor todavía, y hemos visto cómo no era así. Y como habrá podido comprobar el señor Varela Ortega, su visión de los años 40 en España, pues necesita correcciones de fondo, porque se ha fiado de los datos, entre comillas, de una historiografía propagandística en la que coinciden, curiosamente, la rama prosoviética y la rama anglómana. Bastarían estos dos hechos que ya hemos mencionado, que es el aumento moderado pero real de la estatura media de la población española y el aumento muy considerable de la esperanza de vida al nacer, para hacerle reconsiderar su enfoque de los años 40. Y aún debiera hacerle reflexionar más el hecho de que tales avances, que resumen muchos otros, claro, pues se produjeron en una década de extraordinarios obstáculos y dificultades para España. Primero por la Guerra Mundial, como hemos dicho, y luego por el aislamiento internacional combinado con una guerrilla comunista, el maquis. O sea, vistas las cosas en su contexto, la reconstrucción del país en aquellos años pues resulta una proeza histórica. Es importante reivindicar los años 40 por la razón de que la propaganda de la izquierda, que no ha sido en absoluto contrarrestada por la de la derecha, pues ha llegado a convencer a millones de personas de que aquellos fueron unos años terribles, cuando nos libramos de los bombardeos, de las barbaridades, de las atrocidades de la Guerra Mundial que sufría el resto de Europa, entre otras cosas, ¿no? Bueno, suele decirse que debido a la
economía autártica, falangista, supuestamente caótica, España no recuperó el nivel de renta de la República hasta 1952, incluso hasta 1956 y más tarde. Esto cada historiador de este tipo pues lo pone como quiere, ¿no? Sí, eso es. Los índices que hemos mencionado ya revelan otra cosa, pero lógicamente hay muchos más índices. Como en el libro Los mitos del franquismo, pues he reseñado los datos extraídos de Carreras y Tafunell, son dos investigadores, dos economistas bastante antifranquistas, que publicaron un libro, Las estadísticas históricas de España, en el BBVA. Bueno, pues por estos datos y otras fuentes voy a citar aquí algunos de estos datos de los años 40, que fueron espléndidos, porque nos libramos de muchas cosas, nos libramos de la deuda moral y política del resto de Europa, y nos reconstruimos. Bueno, ante todo, es preciso entender las enormes dificultades con que chocaba la reconstrucción del país, que no tiene nada que ver con las absurdas comparaciones con otros países neutrales, que según Preston, Varela y otros, pues son muy reveladoras. Dice, los datos de principio son estos. Debido a la guerra y al caos creado por el revolucionario Frente Popular, España había perdido 250.000 casas, casi la mitad del parque automovilístico y ferroviario, cientos de fábricas, de puentes, 250.000 de toneladas de barcos hundidos o retenidos en puertos soviéticos u hostiles, etc. La mitad del país, ocupado por el Frente Popular, había perdido extensos cultivos por abandono, la mayor parte de su ganadería, que fue sacrificada sin control, y amplias áreas de bosque consumido para leña o para menesteres bélicos. La fuerza humana había descendido por las bajas de la guerra, en su mayoría jóvenes, más unos 50.000 mutilados, 270.000 prisioneros a la espera de ser depurados, más de 500.000 de exiliados del primer momento, aunque más de 2/3 de ellos retornaron ya en 1939, esto casi nunca se dice, o sea que quedó solo poco más de una cuarta parte, ¿no? Por otra parte, el ejército alistaba a 1 millón largo de hombres, y aunque se desmovilizaron 3/4 partes, la guerra europea obligaría a mantener un número excesivo sobre las armas. Claro, era inevitable, que se le iba a hacer, ¿no? Así que fue preciso asumir las deudas del Frente Popular, las contraídas con Alemania e Italia, y también con Francia, que incluso llegaban a ser las contraídas. Es decir, el franquismo tenía unas deudas con Italia y Alemania, también con USA por el petróleo, y también con Francia porque tuvo que asumir las del Frente Popular con Francia, que eran altas, ¿no? Uh-huh. Y todo eso con mínimas reservas financieras. Hay que ver las enormes dificultades para ver lo que se consiguió. Estas dificultades aumentaron muy pronto por las restricciones comerciales impuestas por Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, que dejaban la economía española a medio gas. Y después de ella, pues en fin, vamos a ver algunos datos, a pesar de todo, datos económicos de aquella década que muchos llaman perdida, según la propaganda. Uh-huh. El número de teléfonos en 1950 se había duplicado en comparación con 1935, el mejor año de la República. El tráfico aéreo en compañías españolas había pasado de 1,2 millones de kilómetros volados a 8 millones. Los turistas, al final de la década de los 40, habían saltado de 171.000 a 457.000. Y así otros índices. Más significativo, como conjunto, el consumo bruto de energía en toneladas equivalentes de petróleo pasaba de 8,37 millones en 1935 a casi 10 millones en 1943, todavía en la Guerra Mundial, llegando a 12 millones
a 12 millones y medio en 1950. Es decir, el consumo de energía nos da una idea del conjunto de la producción, ¿no? Y dentro de ese índice, la producción hidroeléctrica subió de 3.645 millones de kilovatios hora anuales en 1935 a 6.916 en 1950. O sea, casi duplicándolo, ¿no? La producción de hulla y antracita subió de 6,9 millones de toneladas en 1935 a 8,8 millones ya en 1940 y a 11 millones y pico en 1950. La cifra de hierro dulce y acero pasó de 595.000 toneladas en 1935 a 695.000 ya en 1940 y a 780.000 en 1950. O sea, son incrementos muy significativos, ¿no? Luego, la producción de maquinaria y material de transporte, sobre una base 100 en 1913, vamos a ver cómo evoluciona, en 1935 era de 162, había aumentado en un 62%. Con una bajada, bajó en los primeros años 40 para subir a 178, o sea, superando ya claramente la de 1935, a 178 en 1948 y a 208 en 1950. Es decir, más que duplicaba la base de 1913. Y por supuesto aumentaba en mucho la de 1935. Otro dato muy significativo fue la producción de cemento, que pasó de 1,1 millones de toneladas en 1935 a 2 millones largos en 1950. Es decir, se duplicó. ¿Por qué se duplicó? Porque la construcción de viviendas fue una prioridad del régimen que ya expuso Franco en su discurso de fin de año de 1939. Señaló tres: la lucha contra la mortalidad infantil, la construcción de viviendas un poco más dignas de las que solía haber, sobre todo para los trabajadores, y la lucha contra la enfermedad esta, contra la polio, no, esta que tuvo también Cela, que estuvo internado en un sanatorio una temporada. Sí, era contagiosa. Ay, bueno, no, iba a decir paulaudismo, pero no sé si era... No, contra algo que ha sido muy común en la historia de Europa hasta hace muy poco tiempo, que es eso que no puedes respirar, que te come los pulmones. Sí. Bueno, perdonen nuestros oyentes, sí, pero es que la memoria debe ser tiene algo que ver con la edad. La memoria para las palabras a veces se me va, ¿no? A mí también me pasa, ¿eh? Sí. Bueno, y lo consiguió erradicar, efectivamente, sí. Sí, bueno, pues luego la producción de cemento, como decimos, pues... como digo, respondió a una de las prioridades del régimen de Franco, ¿no? La producción de fibras artificiales y sintéticas dio un salto extraordinario, de 3.400 toneladas en 1935 a 24.500 en 1950, al final de la década. La de algodón, aunque tuvo fuertes oscilaciones, fue de 1.933 toneladas en 1935 y 6.503 en 1949, es decir, 3 veces largas más, ¿no? Y naturalmente las exigencias de petróleo aumentaban con rapidez, y a pesar de las restricciones anglosajonas, que fueron muy fuertes y en algún momento amenazaron con cortarse totalmente, lo cual habría provocado un caos, ¿no? Pues a pesar, pues durante... También, bueno, esto durante la guerra, ya al final de la guerra mundial, pues también su importación y su consumo creció, de modo que en 1950 triplicaba ampliamente las cifras de consumo de petróleo en la preguerra.
sin esas restricciones el crecimiento habría sido bastante más rápido. Es decir, que la política económica que se estaba aplicando era muy racional y estaba demostrando mucha efectividad. Sí, sí. ¿no? España se reconstruyó con sus propias fuerzas, no como el resto de Europa Occidental, que necesitó el Plan Marshall, ¿no? Estos datos pues bastan para percibir que la industria española no solo superó netamente la de 1935, sino que en algunos aspectos dio un gran salto en aquella época terrorífica, según la propaganda, ¿no? Hubo más dificultades con la agricultura, porque las devastaciones de la zona roja, que ya hemos dicho que grandes extensiones quedaron incultivables, la ganadería quedó devastada, etcétera, ¿no? Pues al incidir esto con las restricciones a la importación de fertilizantes y con largas sequías, en aquellos años hubo largas sequías, nadie hablaba de cambio climático, se suponía que estas cosas pasaban, ¿no? Hay 2 años iguales, ¿no? Y, sin embargo, ello no motivó el hambre mortífera que suele decirse, sino más bien escasez e insuficiencia alimentaria, mejor o peor paliadas por el racionamiento y por las mejoras sanitarias e higiénicas, que redujeron la mortalidad general. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando hay hambre, normalmente, aparte de que algunos mueren, el número de muertos era pequeño, unos centenares, ¿no?, al año. Aparte de que algunos mueren, pues claro, otros muchos pasan hambre y contraen enfermedades. Sin embargo, como la sanidad mejoró, pues las cifras de mortalidad general no aumentaron, sino que incluso fueron disminuyendo en esa década. Hay que decir también que había muchos alimentos que no estaban racionados, como el pescado, los huevos, las verduras y otros, ¿no? Y la pesca, por otra parte, creció constantemente sobre la de 1935, ya desde el mismo 1940. Bueno, el conjunto de estos datos demuestra que la renta per cápita española no solo no pudo bajar, como dicen, catastróficamente, dice Varela Ortega y tantos otros, sino que creció muy consistentemente en aquella década, superando muy pronto, probablemente desde 1943, la renta de la República, como ha señalado el economista Fernández de la Mora y Varela. Bueno, pues, claro, nos encontramos también con otro problema, y es que las estimaciones de los economistas varían mucho. Así, las estimaciones sobre el crecimiento porcentual del PIB en aquella década, pues varían desde el 1,1% anual en Prados de la Escosura a 1,7% en Carreras, 2,0% de Alcaide de Inchausti o 3,8% de Naredo. Bueno, ante los índices que hemos señalado, la tercera cifra, la de Naredo, parece la más ajustada a la realidad. Así que, una vez más, parece que la economía autárquica falangista, como la llama Varela Ortega y otros, pues distó mucho de ser tan caótica y tan contraria a la libertad de mercado o al comercio, como pretende el señor Varela y tantos otros de la corriente anglómana. Así que ya hablaremos en la próxima sesión de las líneas generales, ¿no? Para concluir, aquellos años fueron felices para un país que logró mantenerse al margen de las devastaciones y crímenes de la guerra europea y reconstruirse con sus propias fuerzas en condiciones ímprobas. Yo diría que hay razones para estar orgullosos de aquella valerosa y esforzada generación, en lugar de denigrarla, combinando la falsedad de los datos con jeremiadas y una conmiseración que es perfectamente falsa, ¿no? Bueno, es así. Pues vamos a comentar ahora, seguir un poco comentando lo que veníamos en anteriores sesiones, sobre el mundo que se ha creado después de la caída de la Unión Soviética.
Como dijimos, había un libro muy interesante, un ensayo muy bueno de Fukuyama, predecía algo que no tuvo nada que ver luego con la realidad, pero que tenía una consistencia intelectual muy fuerte. Lo que él venía a decir es que ya que no quedaba otra alternativa en el mundo que la representada por USA, o sea, la democracia liberal, esta pues iba poco a poco a imponerse en el resto del mundo, por una parte por una atracción natural. O sea, el resto del mundo veía como lo bien que se vivía en USA, por decirlo así, ¿no? La riqueza que había, la libertad que había. Por otra parte, era una libertad que ya no tenía mucho sentido porque no tenía oposición. Es decir, todo el mundo iba a estar de acuerdo en lo principal, porque científicamente y racionalmente era lo que... O sea, nadie iba a estar en desacuerdo. O sea, había libertad política, pero básicamente todos estarían de acuerdo. Y por otra parte, y por eso mismo, la política se reduciría a economía, que es lo que pensaban Aznar cuando la condena al franquismo y todas estas cosas, ¿no? Pensaba Aznar, lo pensaban en la Unión Europea, lo pensaban en todas partes. Como vimos, esto no funcionó. En primer lugar, a pesar de la inmensa superioridad militar de USA y de Occidente en conjunto, o sea, con la Unión Europea, pues no pudieron controlar, no pudieron ni democratizar ni controlar el desarrollo de las guerras en países árabes, en Irak, en Libia, en Afganistán. En Afganistán incluso perdieron abiertamente. En los otros países los dejaron completamente arrasados, por supuesto sin ninguna democracia ni nada que se pareciera, ¿no? Recuerdo que Putin decía, no queremos que nos traigan una democracia como Irak, como la de Irak. Sí. Y este fue el primer gran fracaso. Hubo otro enorme fracaso, que es el más peligroso, que es el de Ucrania, que ya hemos analizado en la sesión anterior. Sí. El fracaso de Ucrania es especialmente grave porque nos afecta directamente. En fin, Siria o Libia, o, en fin, nos quedan un poco lejos, o Irak, y lo vemos un poco como una cosa lejana, a pesar de que las consecuencias de esas guerras han sido, parte de ellas, una inmigración brutal hacia la Unión Europea, una inmigración que está cambiando muchas cosas, está cambiando la propia sociedad europea, en los países que los han acogido, ¿no? Empezando por Alemania, con aquello de bienvenidos los refugiados de unas guerras que había montado la propia Unión Europea, entre otras, ¿no? Y la OTAN, ¿no? Pues esto, como digo, está cambiando muchas cosas en Europa y está provocando también una reacción cada vez más fuerte que está un poco poniendo en peligro todas estas políticas globalistas llevadas por los dirigentes, ¿no? Tipo Macron, Merz, tipo Starmer, o aquí tanto el PP como el PSOE, ¿no? Bueno, pues esto, como digo, ha sido un desastre, aunque nos queda un poco lejos. Pero la cuestión de Ucrania nos pilla muy de cerca. En Ucrania nos encontramos con una situación muy curiosa. Realmente la guerra fue instrumentada por USA, fue por la CIA. Esto es una cosa que vamos, que no es un invento ni nada por el estilo. Fue una cosa muy directa, ¿no? Y fue una provocación directa a Rusia, que creó una guerra civil en la propia Ucrania contra las zonas rusohablantes, y hasta terminar pues en la invasión, la guerra que estamos viendo, ¿no? Esta guerra, tanto USA como la Unión Europea han invertido una cantidad enorme de dinero en Ucrania. Recordemos que hace poco tiempo Trump decía que claro, ese dinero hay que recuperarlo, ¿no? Y llegaron a un acuerdo con los ucranianos en los que prácticamente las grandes empresas ruseñas se hacían con el país, se hacían con Ucrania.
Pero dado que la guerra la van a perder los ucranianos, a no ser que cambie algo importante próximamente, la están perdiendo, pues claro, Trump pues no quiere gastar más dinero, en definitiva, porque ve que eso no va a ir a ninguna parte. El control, por ejemplo, de las tierras raras, pues se pierde porque esas tierras raras están fundamentalmente en la zona rusa. Así que va a ser muy difícil llegar a acuerdos de ese tipo, ¿no? Si los hay, tienen que hacerlos no con el gobierno de Kiev, sino con Moscú. Y claro, esto es un problema enorme para la Unión Europea, porque el discurso de la Unión Europea es muy simple. Rusia es el gran enemigo que ha invadido a Ucrania, sí, que ha cometido un crimen internacional y que con ello amenaza a toda Europa. Este discurso lo han machacado de una manera masiva en todos los países europeos, pero cada vez encuentra un rechazo mayor. Primero porque no es verdad. Es decir, sin el ataque de Ucrania a la zona rusa, pues no habría habido guerra. Si luego se hubieran cumplido los acuerdos de Estambul, la guerra se habría paralizado. Pero a la Unión Europea parece que le interesa seguir con ella y está dispuesta a gastar grandes cantidades de dinero. Trump ha venido a decir, bueno, nosotros no vamos a gastar más, si ustedes quieren, pues lo gastan ustedes, ¿no? Y por eso le ha impuesto a la Unión Europea unos gastos militares mucho mayores que los que tenía. Esto significa que la guerra puede continuar y, lo que es peor, puede ampliarse, envenenarse y llevar a una situación muy grave. La Unión Europea está interesada en seguir. ¿Por qué? Porque la Unión Europea depende de la OTAN y una derrota de la OTAN y es también una derrota de la Unión Europea que llevaría a la Unión Europea a una crisis interna enorme, que ya está en marcha, la estamos viendo, ¿no? Con las manifestaciones, las repulsas a las políticas de Macron, etcétera, ¿no? Por otra parte, la idea de que Rusia, si gana en Ucrania, amenazará a los demás, no es hoy por hoy creíble. Por una razón muy simple. Primero, ya la guerra de Ucrania está costando muchísimo a Rusia. Los presupuestos militares de Rusia, aún sin contar los de USA, son mucho menores que los de las tres, pero mucho menores, quizá la mitad que los de las tres potencias principales de la Unión Europea, o sea, de Alemania, Inglaterra y Francia. Y claro, en una guerra abierta, pues los rusos podrían hacer poco, ¿no? Y luego además porque la economía rusa, aunque ha seguido subiendo a pesar de las restricciones, ¿no?, de las sanciones y demás, a pesar de eso es una economía relativamente pequeña. O sea, no es un país muy rico. Es decir que su capacidad para incrementar los presupuestos militares no es muy grande. Tiene un límite más allá del cual causan la ruina del propio país. En cambio, a pesar de que están en crisis Francia, Alemania e Inglaterra, en crisis económica, su capacidad de base para aumentar los gastos militares, si quieren empeñarse en ello, es mucho más alto, sin poner en peligro el conjunto de la economía. Así que, vistas las cosas con un poco de objetividad, Rusia no tiene posibilidades de emprender una guerra contra la Unión Europea, porque además sabe que no la puede ganar. Entonces, pues eso de que está amenazando a todos, pues no es verdad. El problema de Ucrania es que con Ucrania sí amenazaban a Rusia, amenazaban la seguridad de Rusia. Lo decían, lo ha dicho por activa y por pasiva montones de veces los rusos.
Entonces ha dicho, nosotros no queremos invadir ningún otro país de Europa. Esto es una operación no para apoderarse de Ucrania, sino para garantizar, por una parte, la neutralidad de Ucrania, que no haya allí bases de la OTAN, y por otra parte, para garantizar, en fin, que las zonas de habla y de cultura rusa, pues se mantengan tal cual, ¿no? Ahora en Rusia, antes al principio era dentro de Ucrania, o sea, los rusos no pedían la anexión del Donbass, sino que tuvieran cierta autonomía dentro de Ucrania, que pudieran defender y mantener su lengua y su cultura, y por otra parte que finalmente, ante el incumplimiento de los acuerdos de Estambul, pues pasaron a Rusia mediante referéndums. Y es importante que se dice que estos referéndums no tienen valor. Claro que lo tienen. A nadie podría pensar que las zonas de habla rusa que estaban siendo pues acosadas, prohibidas, perseguidas por el gobierno de Kiev, que iban a votar a favor de seguir en Ucrania. No, es ilógico, ¿no? Bueno, pues esto es tremendo porque, como digo, para Rusia una derrota es un peligro existencial, porque provocaría una crisis interna de tal tamaño que podía llevar a una fragmentación aún mayor del país, porque el país ya se fragmentó cuando cayó la Unión Soviética, ¿no? O sea, gran partes de la Unión Soviética pues se independizaron, etcétera, ¿no? Eso se ha reconocido, sin más. Hay también otro punto que me interesa señalar, porque a veces objetan a esta cuestión de los acuerdos de Minsk y los acuerdos de Estambul, que antes estaban los acuerdos de Budapest, por los cuales Ucrania se desnuclearizaría y Rusia respetaría su independencia. Bueno, no era solo una cuestión de desnuclearizarse, era una cuestión de los derechos humanos y de la neutralidad de Ucrania. Y desde el momento en que esa política se acaba, pues esos acuerdos quedan sin valor, los acuerdos de Budapest. Bueno, pues esto es otro tema de la propaganda, porque aquí siempre nos estamos enfrentando con la propaganda. Y en fin, ¿cuál es el problema? Insisto, el problema es que hay un peligro de guerra en Europa, porque ni la Unión Europea quiere admitir una derrota, porque la pondría en una crisis muy fuerte, crisis interna muy fuerte, quizás ya hay verdaderos indicios de descomposición de la propia Unión Europea, ¿no? Y a Rusia tampoco lo puede admitir, porque crearía una crisis muy parecida a la europea si esta perdiera. Bien, cuando se llega a este antagonismo, la posibilidad de que una guerra escale, de que una guerra se amplíe de una manera imposible de controlar, pues es muy grande. Y a mí me asombra muchísimo que en la política española ni se mencione el asunto. Es más, en la política europea, cuando en las pasadas elecciones europeas, no se trató, excepto por parte de Hungría, no se trató el problema de la posibilidad de la guerra. Todo eran cuestiones económicas y similares. Oiga, no, que estamos ante una posibilidad de guerra muy real, que la guerra está ahí, en la que intervienen la OTAN, claro, y la Unión Europea, y que puede ampliarse. Puede ampliarse porque la Unión Europea es partidaria de ampliarla, a ver si se consigue derrotar de una vez a Rusia, porque según ellos Rusia está amenazando a todos. Rusia a su vez se siente amenazada y claro, su derrota lo considera una derrota, un peligro existencial. El peligro existencial es decir que Rusia dejaría de existir de alguna manera, ¿no? O quedaría fragmentada, quedaría en una crisis interna todavía peor que la de los años 90. Bueno, pues esto es lo que a nosotros nos debe preocupar, porque yo veo también que cuando se
trata el problema de Ucrania, muchos se apasionan. Si tiene Rusia razón, si tiene razón la Unión Europea o la OTAN. Oiga, vamos a enfocar el asunto desde los intereses de España. España no tiene conflictos con Rusia. No tiene más conflictos con Rusia que los que le están montando las oligarquías del PP y del PSOE. En cambio tiene conflictos, y hay que insistir en ello, tiene unos conflictos muy de fondo con la OTAN y con la Unión Europea, porque la Unión Europea defiende también los intereses ingleses, a pesar de que Inglaterra se ha ido de la Unión Europea, muy por encima de los españoles. Entonces, señores, ¿qué le conviene a España? España no está amenazada por Rusia, ni el resto de Europa seguramente, pero España en particular. Y en cambio, los que dicen que claro, que Rusia invadió Ucrania, sí, ¿y quiénes nos invaden a nosotros? Nos invade Inglaterra en un punto estratégico clave y amenaza con invadirnos Marruecos. Y sin embargo, nos encontramos con que tanto el PP como el PSOE, aparte de considerarse ultra amigos de Inglaterra, son muy amigos de Marruecos. Acabamos de ver, bueno, lo que está ocurriendo con el actual gobierno es verdaderamente asombroso y vergonzoso en relación con Marruecos, ¿no? Es una auténtica sumisión. Que Zapatero y otros dirigentes españoles hayan sido premiados por el monarca de Rabat, hombre, eso no pasa en ningún país un poco decente, claro, y un poco independiente y un poco digno, ¿no? O sea, es algo, son de estas cosas que se han llegado a hacer normales porque se ha llegado a hacer normal la idea de que España no importa, de que España no tiene intereses propios, de que los intereses son los que quiera tener particularmente las oligarquías que gobiernen en un momento u otro. Esta es la situación a la que hemos llegado, que se ve también en la complicidad de los gobiernos con los separatismos, en fin, en todo este tipo de políticas que llevamos sufriendo. Se ve también en la colaboración o cooperación o complicidad con la invasión africana, con la invasión masiva, legal e ilegal, porque la inmigración legal, cuando se vuelve masiva, pues se vuelve, en fin, destruye, va corroyendo, va socavando la propia sociedad, la propia cultura. Esto en Francia e Inglaterra se ve muy claro. Bueno, pues en España estamos en esta situación. Es decir, que el gran problema de España es liberarse de las oligarquías que nos han llevado a esta situación. Aquí se concentra todo el problema que tenemos. Ahora bien, claro está, tiene que haber una alternativa y creo que la hay, afortunadamente. Vamos a ver, aunque tiene que desarrollarse en algunos puntos, concretamente en la política internacional. Nos quedan un par de minutos, don Pío, ¿eh? Muy bien, pues sí. Para concluir, la evolución que hemos visto de España en los últimos 30 años, desde la implosión de la Unión Soviética, ha sido a una pérdida creciente de la independencia, de la propia libertad, a una supeditación económica, militar, un ejército cipayo, etcétera, etcétera. Y en todo este proceso, un auge de los separatismos, que han llegado al golpismo, y dentro de este proceso solo ha habido un suceso histórico de importancia, histórico-político de importancia, y es el surgimiento de Vox. Sí. Yo confío, viendo la carrera y lo que hace Abascal y otros, pues confío en que sea una alternativa auténtica. No va a ser una cosa perfecta, porque eso no existe, pero en conjunto es así. Por eso me llama mucho la atención también que estén surgiendo personajes y políticos que hacen política diciendo que más o menos quieren hacer lo de Vox, pero mejor, que son una verdad, que son ellos los que van a remozar a Vox, que está yendo por mal camino, etcétera, ¿no? Sí. Tipo Alvise, Espinosa de los Monteros, etcétera. Mucho oportunista ahora mismo. Que surgen precisamente cuando la oligarquía del PP y del PSOE
está asustada por el auge de Vox. Porque es una manera de quitarle votos, de debilitarlo, en fin. Esto a mí me llama mucho la atención. Bueno, pues con este repaso muy amplio de la sociedad, de la situación interna y de la situación internacional, pues podemos terminar el episodio de hoy. Esta sesión. Pues recordando siempre a nuestros oyentes que esto es un programa militante contra la ley de memoria histórica, cuyas consecuencias políticas son nefastas, ¿no? Y que todos debemos colaborar en ello. Pues don Pío, le mando un abrazo fuertísimo, con la promesa de volver Dios mediante la próxima semana aquí a Informa Radio. Muy bien, muchas gracias y un abrazo a todos. Un abrazo, hasta ahora, adiós.